Buen día muchachos, ¿cómo están? Y están aquí con un nuevo mazo que les voy a compartir el día de hoy. Esta vez lo jugamos en stream. Llegamos a 7-1. Con ese subimos de rango a el ladrón, lo cual fue bastante rápido. En una hora creo que subimos todo un rango. A pesar de que este es un mazo de control. Realmente la idea del mazo es muy sencilla. Estoy combinando dos arquetipos que realmente son Rage Warrior y Dungrave Warrior, ¿no? En uno solo. Eh, Sin embargo, aquí tenemos la flexibilidad de 75 cartas. Podemos meter algunas cartas extra. Las cartas amarillas de control clásicas como Jabalinas y Casting to Time. Además de Mirak, que realmente son las únicas puras amarillas. Además de Edicto de Azura y Crusaders Assault. La fórmula es la misma que esos dos mazos, aunque puede llegar a ser un poquito confusa considerando que estoy mezclando dos arquetipos. La idea es jugar seguro. Tenemos muchas herramientas contra mazos agresivos. Tenemos nuestro querido Dunkrug Vampire con nuevas armas, que en este caso sería Tiny Dragon, lo que sería la Islander Zealot, lo que sería la Lalui Sharpshooter, nuestros Raiding Parties, y también en el peor de los casos tenemos Carol Crush Giant, Skybound Pyromancer y por último a Dujnik Jal Archer. La idea de jugar Rage, en este caso estamos jugando Unstoppable Rage, aunque no tenemos ramp tanto. En este caso no tenemos a la lagartija venenosa, nada más tenemos Reminder, lo cual creo que es suficiente en este caso. Pero estamos jugando Squish the Wimpy, que es la carta que creo le da muchísimo potencial a este tipo de mazo de guerrero, prácticamente por Night Talon Lord o Blood Magic Lord, lo cual se me hacen dos excelentes objetivos para esta carta y que realmente hacen que se tenga muchísimo valor en late game con esta combinación de dos cartas. Creo que la idea del mazo se explica por sí sola, es tener control del campo por completo y simplemente terminar la partida ya sea con Rage o bien obteniendo valor de nuestros Blood Magic, de nuestros vampiros. Espero les guste el video. Hasta la próxima. ¿Qué pasó? Ok, otro vigilante. Emperor's Blade. Algo que no me gusta del meta actual es que hay mucho guerrero Rage. Y esa madre cómo la odio. Y eso me trae recuerdos cuando salió la Hermandad Oscura. Cuando salió Rage, pues obviamente, bueno, claramente dio nacimiento a un nuevo arquetipo que fue prácticamente Guerrero Rage y Arquero Rage, siendo el rey del Rage, Arquero. Y seguido un poquito de cerca Guerrero. El detalle está en que Guerrero no tenía tantas herramientas defensivas como Arquero, porque ellos tienen la parte de letal, tienen la parte de los pings, de remover, entonces eso ayudaba muchísimo a que el mazo pudiera sobrevivir. Sí, no me gusta, pero bueno. Entonces, hubo un tiempo en que el arquetipo dominante era todos los mazos con Rage, porque se iban contra los mazos agresivos, a veces poquito contra los de control en ese entonces, porque todavía no había Casting to Time, solo estaban las Jabalinas y Edicto de Azura. Y el que salió a defender la casta fue todos los mazos Midrange Blue, cuando la Atromancer costaba 9 de mana, o sea, cuando era una super cartísima la Atromancer. Y esa carta fue la que, ese arquetipo, cargado, levantado por la Atromancer, fue el que equilibró las cosas y le daba en la Mauser, tanto a mazos como Scout, Ramp, le daba contra arquetipos de Rage y inclusive contra mazos de control. Uff, ok, yo tengo los topos. Bueno, creo que necesite los dos. Y bueno, la moraleja es que necesitamos que le quiten el nerf a la Atromancer. Wow. Venga, es la primera vez que juegan esta. Interesante. Especialmente porque no puedo jugar nada. Ah.
Malo, malo. Nada de colgando, mi conexión es es chingona pero propia, apenas es de 60. Nani, ¿qué sentido tiene ese bicho? ¿Qué punto bueno le ven al camorrero? Vi un deck y decí que era una... Ay, valió madres eso. Baby. We must protect our stronghold. Yo también estaba... ¿Quién era? No sé si era TC... No, no era TC Asian. No me acuerdo quién hablaba en Twitter del Trouble Seeker. Yo tampoco lo veo nada bueno, o sea... Si acaso en mazos donde tú quieres que te rompan runas, o sea, es un removal interesante. Porque trae el battle por sí solo, ¿no? Entonces, funciona como cuerpo y como removal, ¿no? Pero nada más. Que esto es bueno. Mirak, Lord Mirak. Y pues realmente nada más por si quieres romperte runas. A lo mejor a la profecía. ¿Saben? Esto es una de las situaciones más tentadoras en las que me ha puesto el mundo. Especialmente porque le podemos hacer... Con Unstoppable Rage le podemos hacer 7 aquí, 7 acá son 14. Aquí son 6, son 20. Tenemos letal si todo sale bien. A ver, contemos otra vez. Son 7. Son 14. Son 6. Son 20 y 8. Apologies. LOL. Estoy bien cochino. Worry Warrior. Sería muy loco si guardo Doomcrag Vampire nada más por Tiny Dragon. Yo creo que sí. Entonces van las dos. Ahora también consideren que este es un arquetipo mezclado, ¿no? Son dos en uno, entonces... El gato nuevo de Slay puede hacer mucho más en un turno con los apoyos. 30 de maná con Ram y 40 y algo de otras formas. Fíjate que no he intentado el nuevo gato. Estaba haciendo las cuentas y creo que sí te puedes hacer combos locos otra vez con Ixox con el gato. Pero... ahora es un combo que depende de más cartas. Quiero hacer algo con el gato también. Pero realmente no me decido, porque realmente si quieres hacer combos así, a lo más te puedes, o sea, puedes jugar Nixox y hacer cosas muy locas. Puedes jugar no. No. So predictable. O me interesaría jugar... ay, chin. Rapid Shot, Squish de Wimpy o Tiny Dragon. El detalle está que ya tengo un Squish de Wimpy y ya tengo un Rapid Shot. El Rapid Shot realmente no me preocupa ahorita porque ya estoy jalando muchas cartas. El Squish de Wimpy es interesante porque me permite jugarlo con los vampiros. Y Tiny Dragon me sirve con los otros vampiros, entonces... voy a arriesgar con el Squish de Wimpy. Creo que tiene mejor armonía esta carta con el mazo que con las demás.
Yo no soy tan ambicioso, solo quería poner un espectro 40-40. Un espectro 40-40 para que después A ver. Híjole, me falta uno de maná para hacerlo chido. Si este se va a 3, ¿no? Sí, este se va a 3. Tómala, barbón. Hicimos el efecto completo del Crusaders Assault en 2 movimientos. Eso es algo que no van a ver en mucho tiempo. Para los Hulk Scalon queda bien. Tirar 3 y tu rival haga esta surrender. Ya ni me digas, una vez me hicieron un Ese sí me dio mucha vergüenza porque me saqué el Hulk Scalon y el tipo me sacó Mantícora así para fregar, güey. O sea, no fue ni silencio, nada, Mantícora, güey, o sea. La carta que ya no se usa, Mantícora, esa mera. Y me sentí muy humillado y dije, santo Dios. Y era contra un tribunal. Le gané de todos modos, ¿no? Pero sí sentí gachito. Oh, vientos. Esto todo hay que guardarlo. Death to the tribunal's lackeys. So predictable. The waters of life. Que de hecho creo que el mejor combo es exactamente con el Hulk Scalon. Por ejemplo, imagino, jugar el gato, hacer Slay y después sacrificarlo, ya te gana 7 de mana. Sí estaría medio locochón desde mi punto de vista. So predictable. See you in the next world. Ok, el tipo debe estar jugando Conscription. Ok. Para algo has de servir, Dunkirk. Death to the tribunal's lackeys. Ah, la profecía. Iba a ser una lagartija venenosa. Ah, no, Shrinking Harpy. Ok, eso me da mucha curiosidad porque me dan ganas de fregármela más. 7. No, me tengo que guardar esto. Mejor con el Blood Magic Lord. Creo que tiene mejor uso. Sacar el hechizo. No creo que esté jugando el Left Lurker. Lightning Bolt. Ice Storm? No. Nunca falla. Sorcerer's Negation. What? A ver. Entonces, ¿para qué chingados me lo...? A ver, ¿para qué lo encadenas y después lo silencias? Así como que no tiene sentido, por amor de Dios. Tengo ganas de jugar al Blood Magic Lord. Al fin que ya tengo el Squeeze de Wimpy. Yo creo que va a ser la verdadera solución esto. Este es muy buen hechizo para cerrar las partidas. Este es el que necesitaba. Este es el que necesito en esta partida. Raise the Dead. No tanto el Shackle, no tanto la Gárgola. Aunque el sueño dorado. Traerme o Thorn Mage o Nahaglyph. Este no me sirve. Este medio me sirve. Me sirve. Medio me sirve. No me sirve. No sé si a ustedes les tocó. Chin, y no tengo Unstoppable Rage. Por favor, dame nada más una vez un Unstoppable Rage. ¡Oh! No salió el cochino Unstoppable Rage.
Esto es muy triste, chavos. Casting to time aquí. Bien, nos echamos los 3 Necromancers. I will feast upon you. They've no move we can't anticipate. ¿Es en serio? I smell the stench of the living. O sea, todas las criaturas exactamente tenías que traerme la que acababa de matar. Wow. Ok, ahorita estoy susceptible a un Ice Storm, que muy probable lo vaya a jugar. Es muy probable que lo juegue. Exactamente. Ese turno debía haber sacado un condenado. Un Rage, chavos. Está perfecto para jugar Rage y sacar hechizos a diestra y siniestra, pero a veces el mundo no nos quiere de esa manera. You must be cleansed. Rise, my servant. Vamos a traernos a Lindoril. They've no move we can't anticipate. Que ya tengo 2 jabalinas. No creo que una tercera sea tan útil. My arrows shall fly true. Ese ramp está perfecto. Ese ramp está perfecto. Y ahí va el otro Ice Storm. Ah, no, Journey. Uf, baby, las cosas ya se pusieron complicadas. This should help you. Sí, las cosas ya se volvieron un poquitín complicadas, pero no del todo, porque podemos ir... So predictable. Creo que podemos ir a la cara de forma segura. Horns and claws. You cannot hide. I will keep Sota Sil's people alive. Rise, my servant. They've no move we can't anticipate. I slay the unworthy. Ok, esperemos que primero no juegue Ice Storm y después que no juegue Conscription. Bueno, ahí va el Conscription. I bark and burn. The Night Mother will guide us. Sign me up. You'll not be rid of me I that easily. smell the stench of the living. Qué mala suerte tiene este tipo. No le salió ninguna de las cartas que se trajo con Journey to Sovngarde. Interesante. Qué mal plan, güey. Dios, le jugó al valiente y no le salió. ¡Sas! Ok, si es tribunal de control, entonces tengo que guardar muy bien mis cartas para deshacerme de Miraak. Y realmente Sota Sil son las 2 cartas. Los lobos no tanto. Piercing Twilight es castrosa. Otra vez, igual tenemos los mismos removals, a excepción de las Twilights, pero creo que rojo ayuda un poquito para meterle presión.
We draw power from their blood. Ok, no es no es control, es una chunche de... They will perish in flame. Ya me encontré ese mazo y si trae las a estas cartas a las Clan Sorcerer es Conscription. You will feed my clan. Tribunal Conscription. Preparations have been made. Sí, es Tribunal Conscription. Qué flojera me da. I'll kill you where you stand. At the ready. Bueno, creo que es un matchup que tenemos a nuestro favor, más que nada porque estamos con muchísimo más removal y tenemos con qué quitar los apoyos. Realmente este mazo es problemático por los apoyos, más que por otra cosa. I'll profit from your death. Muy bien. Vamos a jugar de Gatekeeper. Creo que los Zealots me los tengo que aguantar un poquito más porque tienen la combinación con el Duncrag Vampire, pero ya si no, pues sí la juego. Digo, porque estaría desperdiciando muchos removals el oponente. Hablando de... I have no patience for fools. Pues no creo que esté haciendo bien, desperdiciando los removals. Pero quién soy yo para criticar. Let's heat things up. Ya gastó 2 jabalinas. Y nada, nos faltan 3 edictos de Azura, 3 casting to time. I have many important things on my mind. Eso sí me molesta un poquitín. Eso realmente me molesta un poco, porque no tengo ahorita con qué fregármelo, más que con Carl Crush y 3 Icelander. We'll see about this. Ah, bueno, ya llegó el Vampire. Ya llegó por quien llorábamos. Ok, ahora necesito mis criaturas para sanarme, porque ya estoy en el rango de 4 Lightning Bolts. Adiós, Night Talon Lord. Behold the power of the night. Death to the tribunal's lackeys. Y hablando de las criaturas que necesitaba para sanarme, debía ser exactamente el Night Talon Lord, y es el único que tengo en el mazo. Ah, asombroso. Bueno, sabemos que ya desperdició un Casting to Time en mis gigantes. Watch yourself now. Watch yourself now. Uf. El detalle es que si me traigo el Skaven Pyromancer no hago nada. Praise to Namira. Death to the tribunal's lackeys. Más bien limpio el carril que otra cosa. Y de todos más iba a terminar vivo una criatura, entonces... Creo que es la lagartija la que va a jugar. Lo está viendo con demasiada tentación, así de te voy a matar el apoyo. Ah, qué bueno que no se escucha el martillo. El reto martillo. Ok, ya tenía un edicto de Azura. Es bueno, creo. Supongo que es bueno. There's a plan. There's always a plan. Read. Ah, qué padre, ya iba el honorable señor Enkeno. Witness the power of undeath.
Ok, esperaba que me saliera el de vida. El de 5-5. Es lo que necesito ahorita. Tiene un ancano. Vaya a la cara. Things on my mind. Ah, no, lo mató. Lo mató el fulano este. Ok, vámonos con Ashlander Zealot. Death to the Tribunal's lackeys. I can taste you. Y vámonos con Raise Death. Death to the Tribunal's Careful there, lackeys. friend. Chin, esperaba que me trajera el Bruno a Profiteer. Esa era una muy buena carta para... O inclusive Ancano. Imagínense si me hubiera traído Ancano. Uf. They've no move we can't anticipate. Híjole, no sé si sea buena idea traerme el otro. Crusaders Assault me permite robo de cartas, pero rompería runas. Lo cual no me agrada. Bueno, vamos a dejarnos esto. At the ready. El problema ya es que estoy a merced de los 3 Lightning Bolts. Es un grave problema para nosotros, porque ya morimos entre los... En las arenas puedo elegir de alguna forma de qué expansión quiero los sobres. No, te los dan automáticos todas las 3 cartas. El detalle está en que se supone, y sí es cierto, que te van a dar cartas de la última expansión, más de las últimas expansiones, dígase las casas de Morrowind, las casas, la nueva aventura y el Frostpark más seguidas que con las otras clases, que las otras expansiones. Por eso es importante que sepan cuáles son las cartas que van a jugar en arena, más que otra cosa. Estoy muy tentado a robarme a este tipo. Yo creo que sí lo voy a hacer. You cannot hope to outrun destiny. Prácticamente necesito hacer un one turn kill. Así, no importa qué pase, necesito hacerlo. Ya tengo 10, ya tengo 18, ya tengo 20, ya tengo 23. Aquí tengo 25 y aquí tengo 26. Tengo letal. Siempre y cuando no salgan arpías, pero según yo ya me las chingué todas. El punto es que no le salga... Bueno, ya valió otra vez. Díganle adiós al plan. Bueno, supongo que salgo. Rise, my servant. Ah, shit, no tenía este tipo en el cementerio. Qué vergüenza. Pues ni modo. Watch yourself now. Ok. Volvamos a contar. Aquí tenemos 10, aquí tenemos 13. Aquí tenemos 8, son 21. Y otros 5 son 23. God's wisdom. Let Vivek's words inspire me. Ok, chavos. Son 3 runas. Digo, son 5 runas. Podemos saltar a lo más... una runa. Entonces tenemos que pelear contra 4 runas. Tenemos un plan B. Sí, tenemos plan B. Creo que ya no tiene arpías. Solo nos tenemos que preocupar de una jabalina. Y 3 lightning bolts. Entonces vamos a ver cómo nos va. They'll never get the best of us. We reclaim what was stolen. Go no further. Behold my power. For Velon. Behold my power. Face me, you dog! I taste your fear.
Salió bien.